Anoche comenzamos con la última etapa de lo que nos hemos propuesto hacer en esta semana, el estudio del sermón profético. Hemos visto la introducción a este evangelio, sus peculiaridades, el sermón del monte, el pasaje maravilloso e importantísimo de las parábolas de los misterios del reino de los cielos, Mateo 13, y anoche comenzamos examinando algo, el sermón profético, el sermón pronunciado por el Señor en el Monte de los Olivos. Mateo capítulos 24 y 25. En este capítulo el Señor responde a la pregunta de sus discípulos, una pregunta que es doble, tal vez triple, no necesariamente. Los discípulos preguntaron al Señor en Mateo 24:3, ¿cuándo sucederán estas cosas? Jesús había dicho a los discípulos, mostrándole el templo de Herodes, templo maravilloso, construido por Herodes. El Señor les había dicho, ¿veis estos edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Esto era significativo para aquellos hombres, muy importante, ya que el templo simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. Ahora, según la profecía del Antiguo Testamento, particularmente Ezequiel capítulo 8, la gloria de Jehová se había alejado de Israel. Y esa gloria de Jehová no regresará a Israel sino hasta que el Mesías regrese. De modo que, aunque se había construido un templo por Zorobabel y Esdras, después del regreso de Babilonia, aunque ese templo había sido embellecido, ampliado, remodelado por Herodes, este es el templo del cual se habla aquí. En realidad, la gloria de Israel, la gloria de Dios en Israel estaba ausente y no estará presente sino hasta que el Mesías regrese. En relación a esto, os invito a ver conmigo en el libro del profeta Zacarías, un pasaje muy importante en Zacarías capítulo 6. Podemos notar aquí algo de interés. Zacarías 6, versículos 12 y 13. Notemos que esto Zacarías lo escribe a raíz del regreso de Babilonia. Zacarías fue uno de los profetas del regreso de la cautividad. Y les hablarás diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, he aquí el varón, el Mesías, cuyo nombre es el retoño, porque después de todo lo ocurrido, aparecía como si no hubiese esperanza, ni un tronco, ni un tocón para que de allí surgiese vida. Pero Dios dice, no es así. He aquí el varón, el Mesías, cuyo nombre es el retoño, notemos, el cual retornará de su lugar. Y ahora notemos, y
edificará el templo de Jehová. La gloria de Dios se alejó del templo, Ezequiel 8, a causa del pecado, de la iniquidad, de la maldad del pueblo, por haber quebrantado el pacto mosaico, por haber violado la ley de Dios, por haber dado las espaldas a Dios, por haber vivido una vida de injusticia aquel pueblo. Y Dios alejó su gloria. Pero cuando el Mesías regrese, la gloria de Jehová regresará. Aquí tenemos la profecía. Notemos, y edificará el templo de Jehová. El próximo templo glorioso que Israel tendrá será edificado por el mismo Mesías cuando regrese. Notemos el versículo 13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará las insignias reales, y se sentará y dominará en su trono. Es muy importante esa expresión. Y habrá un sacerdote junto a su solio, y consejo de paz habrá entre ambos. El Mesías regresará, y cuando regrese habrá gloria para aquella nación y gloria universal. De paso, ya que estamos aquí en Zacarías, notemos el capítulo 8 y el versículo 3. Bueno, los 3 primeros versículos del capítulo 8 de Zacarías, por la importancia que tiene en relación con lo que hemos de ver en Mateo esta mañana. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, he celado a Sión con gran celo y con gran ira la he celado. Notemos los dos aspectos ahí. El amor, la compasión, la piedad de Dios por Israel, pero al mismo tiempo el juicio de Dios sobre esa nación. Dice la Escritura, Jehová al que ama castiga. Y esa es una de las razones por las cuales Dios ha de traer juicio sobre Israel y sobre el mundo. Particularmente aquí en este caso sobre Israel. Pero eso no es todo. Notemos el versículo 3. Muy importante ese texto. Ese texto debemos de tenerlo marcadito ahí en nuestras Biblias, porque es muy importante. Así dice Jehová. Notemos, dice en vuestras Biblias, que es seguramente la versión del 60, la que muchos tienen, dice ahí, yo restauraré, dice en vuestras Biblias. ¿Dice así o no dice así? ¿Cuántos dice así? Yo restauraré. Casi la mayoría de las Biblias dice así. Pero el verbo hebreo ahí es el verbo shuv, se pronuncia así, shuv. Y la palabra shuv significa regresar o retornar. De modo que literalmente lo que dice ahí es, así dice Jehová, yo regresaré o yo retornaré a Sión. ¿Por qué? Porque Dios se había alejado. Ezequiel capítulo 8 otra vez. Cuando aquel pueblo es llevado en cautividad en 3 etapas, 606, 597 y finalmente 586 antes de Cristo, Dios se aleja y no regresará sino hasta cuando el Mesías regrese con poder y gloria, en esta forma expresada aquí. Así dice Jehová, yo retornaré, yo regresaré a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Notemos. Y cuando eso ocurra, ¿qué ocurrirá? Notemos. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Algo que no ha ocurrido a lo largo de la historia desde aquel tiempo.
mucho en la Escritura. De modo que regresemos a Mateo 24, mucho en la Escritura tocante a esto que vamos a ver. La pregunta de los discípulos fue: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo, del fin de la época, del fin de Aionos, del fin de la edad, del fin del siglo, del fin de la época, del fin de este tiempo en el cual vivimos? O, dicho de otra manera, del fin de la historia tal y como la conocemos ahora, del fin de la sociedad humana tal y como existe ahora. Y en los versículos siguientes, del 4 hasta el 14, 15, el Señor Jesucristo da señales generales, explica las características generales de cosas que han de ocurrir antes de su regreso a la tierra, antes de su venida en poder y en gloria a la tierra. Y una de las cosas que el Señor dice, aquí nos detuvimos anoche, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, anunciada por medio del profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La palabra abominación para el israelita tenía que ver con ídolo. Y como lo usa Daniel allí en el original, tiene que ver con el establecimiento de un tipo de adoración contrario a la ley de Dios, contrario a la palabra de Dios, con un ídolo o una idolatría o algo semejante que sería establecido, que sería colocado, según la Escritura aquí, en el lugar de adoración, en el lugar santísimo. Veamos esos pasajes de Daniel también. Daniel capítulo 9 es uno de los pasajes proféticos más significativos, y esto por supuesto, decir esto no es una manera de explicarlo, pero es uno de los pasajes más importantes en relación al tema del que estamos hablando. Daniel 9, la profecía de las 70 semanas. Esas 70 semanas tienen que ser 70 semanas de años, no pueden ser semanas de días, por varias razones. Primeramente porque el pueblo de Israel existía en la cultura hebrea el concepto de semanas de años. Levítico capítulo 25, versículos del 1 al 8. Semanas de años. De modo que el precedente estaba allí. El año sabático era el séptimo año de un período de 7 años. Segundo, el hecho de que Israel estaba sufriendo cautividad en Babilonia. Y una de las razones era que había violado la ley del año sabático, el pacto del año sabático. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Y otra razón poderosa es que 70 semanas, si fuesen de días, sería aproximadamente 1 año y medio. Y en 1 año y medio las cosas mencionadas allí en Daniel 9 era imposible que se realizasen porque tenían que ver con la venida del Mesías y lo que el Mesías iba a realizar. Otra cuarta razón por la cual esas 70 semanas de Daniel en el capítulo 9 son semanas de años es porque la palabra semanas aparece de nuevo en el capítulo 10 de Daniel. Allí se habla de 3 semanas o de 21 días
Y cuando Daniel usa allí la palabra semanas, para distinguirla de su uso en el capítulo 9, usa la expresión semana de días. Mientras que en el capítulo 9 solo usa la expresión shabuim, semanas, unidades de 7, hebdómedas. En el capítulo 10 usa la expresión shabuim yomim, semana de días. De modo que por todas esas razones y por algunas otras que no podemos mencionar en esta mañana, podemos decir que Daniel está hablando y el Espíritu de Dios está revelando un periodo de tiempo de 70 semanas de años o de 490 años. Y en esas circunstancias, el Señor revela a Daniel lo que ha de ocurrir en ese periodo de 70 semanas de años. En el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, que en realidad, sumándole las 7 previas, son un total de 69, se quitará la vida al Mesías, y no por él mismo. Esa expresión significa, y no tendrá nada, es decir, todavía no habrá realizado el propósito para el cual él vino, el propósito de estas 70 semanas, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones, y hará que se concierte un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio, y en el ala del templo estará la abominación horrible. Una expresión muy difícil de traducir del hebreo. Una posible traducción será, y con alas extendidas vendrá la abominación. Tal vez ahí se refiera a las alas del templo. Esa abominación sería colocada, sería puesta en el sitio del templo, en lugar del templo, es decir, en el sitio donde la presencia de Jehová era manifestada para el pueblo. Y allí encontramos la expresión, de modo que el uso que el Señor le da en Mateo 24:15 es precisamente el uso que Daniel le da en 9:27. La abominación desoladora. Dice el Señor, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esa expresión también aparece en el capítulo 11 y versículo 31 de Daniel. Dice allí, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, harán cesar el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Bien, volviendo a Mateo capítulo 24 y habiendo visto brevemente el trasfondo profético, el trasfondo histórico de ese pasaje. Dice el Señor, cuando veáis la abominación desoladora, cuando eso ocurra, en otras palabras, cuando ese personaje escatológico, cuando ese personaje, ese desolador, ese anticristo aparezca y ponga su señal, su símbolo en el sitio del templo, en el lugar del templo, entonces ocurrirá grande y grave persecución. Grande y grave persecución. El que esté en la azotea no descienda para tomar nada de su casa, porque la huida será muy, pero muy deprisa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que en aquellos días estén encintas y de las que estén criando, otra vez por la premura, por la huida, por la persecución que vendrá en aquellos días. Y notemos, dice el Señor, orad para que vuestra huida no sea en invierno por la dificultad de viajar en invierno ni en sábado, por el hecho de que se permitía solamente andar cierto y definido trecho en sábado, porque habrá entonces gran tribulación. Y aquí tenemos
la definición que el Señor Jesucristo da de la gran tribulación. Habrá en aquellos días gran tribulación, notemos, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. En aquellos días habrá tribulación sin precedentes en la historia. Aquí tenemos, hermanos, un ejemplo clásico para darnos cuenta de algunas verdades enseñadas en la Biblia y que para el estudioso de la Biblia, para la persona que estudia la Biblia, es importante notar esas características. Por ejemplo, en Mateo 24 y en Marcos y en Lucas, el Señor llama a ese periodo de tiempo la gran tribulación. Esa expresión así, la gran tribulación, no la encontramos, la expresión la gran tribulación, tal y como suena, esa expresión así dicha, no la encontramos en el Antiguo Testamento, pero sí encontramos la descripción de lo que ha de ocurrir. Lo mismo ocurre con la palabra milenio. La palabra milenio no la encontramos en el Antiguo Testamento. Aparece 7 veces en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Pero eso no significa que la enseñanza tocante a un milenio no aparezca en el Antiguo Testamento. Así como la expresión la gran tribulación no aparece en el Antiguo Testamento, pero la enseñanza tocante a ese evento aparece allí. De ese mismo modo, aunque la palabra milenio no aparece en el Antiguo Testamento, la enseñanza tocante a ese periodo de tiempo se encuentra esparcida a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Quiero llamar vuestra atención a un pasaje en el capítulo 30 del libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 30 y versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será salvado. Ahí tenemos lo que Cristo llama una tribulación sin precedentes y lo llama la gran tribulación. Ahí está declarado. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Ese día de angustia, ese día de tribulación que vendrá sobre el pueblo de Dios. Tanto que no hay otro semejante, es decir, no tiene precedentes en la historia. No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, nombre dado a la nación de Israel, pero de ella será salvado. Notemos, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no la volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quienes les levantaré. Eso no se ha cumplido en la historia. Un tiempo en el cual ese pueblo pactado por Dios, ese pueblo de Dios, haya llegado al final ya de sus tribulaciones, de sus persecuciones, de servir a pueblos extraños. Hay varios pasajes como ese en las Escrituras. Tal vez uno al cual podríamos hacer mención ahora es al de Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Versículo 8. Zacarías 13:8. Y acontecerá en toda la tierra
Podría referirse a toda la tierra de la Palestina o a todo el planeta. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 partes serán cortadas en ella, se refiere al pueblo de Israel, perecerán a causa de esa tribulación sin precedentes, y perecerán, mas la 1/3 quedará en ella, y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le escucharé, y diré, es mi pueblo, y él dirá, Jehová es mi Dios. Eso ocurrirá. Bien, dice el Señor, Mateo 24, que vendrá una tribulación sin precedentes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, eso no significa que los días serán de 23 o de 22 o de 18 horas, no se refiere a eso. Esa expresión, si aquellos días no fuesen acortados, sencillamente significa si la tribulación fuese más de 7 años. Si Dios alargase ese tiempo, si fuesen 8 o 9 o 10 años, Dios lo ha acortado a 7 años. La semana 70 de Daniel, una semana de años. Y si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie. ¿Por qué? Porque los juicios son devastadores. Leemos en el libro del Apocalipsis, 1/3 parte de los habitantes de la tierra perecen, y de los que quedan otra gran cantidad. Hay una destrucción. Si leemos el capítulo 24 del libro del profeta Isaías, dice Isaías, Jehová vacía la tierra, refiriéndose a ese tiempo. Jehová desnuda la tierra, la vacía de sus habitantes y la desnuda a causa de esos juicios. Y luego dice, la tierra se tambalea como un borracho. De modo que si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, porque habrá pueblo de Jehová salvado durante ese período. Pero si el exterminio continuase, si fuese total, aún esos escogidos perecerían también a causa de esos juicios. Entonces, si algunos dicen, notemos esto es importante, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? La idea de decir, mirad está aquí y mirad está allá, es algo como si ese evento fuese a ocurrir en secreto. Y eso es lo que el Señor está previniendo aquí. Que no se piense que ese evento de la segunda venida en poder y en gloria de Cristo será un evento escondido, un evento apócrifo, un evento secreto, de modo que haya que estar, no, allá está, aquí está, no, dice el Señor, cuando esto ocurra, todo el mundo lo sabrá. Bien. Si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios por el poder de Satanás, hasta punto de engañar, si se le permitiese. Notad la magnitud de esos prodigios y milagros que hacen y señales, si se les permitiese. Por supuesto, Dios está en control de la situación, aún a los escogidos. Mirad que os lo he dicho antes, o lo he predicho. Así que si os dicen, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en las habitaciones interiores, no lo creáis. ¿Por qué? Versículo 27.
Porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa segunda venida será notoria. Como el relámpago que sale del oriente al occidente, y es imposible no verlo si uno tiene ojos para ver. Porque donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando salimos por ahí por el campo y vemos muchos animales, sabemos que por allí hay algo, por allí hay algo. Dice el Señor, cuando estas cosas ocurran, estas señales que Él ha dicho, estas señales que Él ha descrito, esas señales apuntan, indican que ese día de su venida está cercano. Su venida en poder y en gloria no será inconspicua, no será algo secreto, no será como su primera venida. Su primera venida fue así: el siervo humilde, el niño nacido en el pesebre en Belén, entre la paja, entre los animales. Solo aquellos pastores de Belén recibieron la revelación angelical. Una o dos o tres personas luego, Ana y Simeón y aquellos sabios del oriente, y no es sino hasta su bautismo en el Jordán por Juan el Bautizador, que el Señor Jesucristo es manifestado como el Mesías de Israel a su pueblo. Pero cuando Él regrese por segunda vez, como el relámpago que se ve desde el oriente hasta el occidente, esa venida será notoria. Bueno, dice en Apocalipsis 1, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Ahora notemos algo muy interesante aquí, señores. Otra vez, hermanos, subrayo, recalco, hago hincapié. Oídme, hermanos. Estudiemos la Biblia sin prejuicios. No vengamos al texto bíblico ya con ideas preconcebidas, rígidas, y aceptemos, hermanos, si la Biblia lo dice, creámoslo, hermanos. Y no tratemos de forzar a la palabra que diga lo que la palabra no dice. Aquí tenemos un texto muy interesante, el que sigue, el texto, versículo 29. Algunos dicen, esto lo he leído en libros, la única tribulación que Israel padeció, la padeció en el año 70. No habrá más tribulación para Israel. Es más, he leído en algunos decir, la historia de Israel terminó en el año 70. Desde el año 70 Israel no ha tenido historia. Bueno, ¿cómo armonizamos eso de que Israel no tendrá más tribulación que la que sufrió en el año 70 y que no habrá más historia para Israel que la que vivió en el año 70? Con esto que vemos aquí en el versículo 29. Notemos, dice allí, inmediatamente. Y los que conocen griego saben que ese adverbio significa eso, seguidamente, inmediatamente después de lo que se ha dicho aquí en los versículos del 1 al 28, o del 4 al 28. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de esa tribulación mencionada en los versículos 21, 22 en adelante.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué ocurrirá? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cristo viniendo en poder y gloria. Entonces, tenemos dos alternativas. Si la tribulación de Israel en el año 70, cuando los romanos destruyeron la ciudad y el templo, es la única y la última que Israel padeció y no habrán más, entonces Cristo tuvo que haber venido allí. No hay otra alternativa que decir, si eso no es así, y evidentemente no fue, tiene que haber una tribulación futura para Israel, que ha de coincidir con la venida de Cristo a la tierra. Esas dos posibilidades. Si la única tribulación, si la última y grande tribulación para Israel ocurrió en el año 70, Cristo tuvo que haber venido en el año 70 y nadie se dio cuenta de ello. Si no es así, entonces tenemos que admitir, como lo enseña este texto, que habrá una tribulación futura que culminará, que terminará con la venida en gloria de Cristo a esta tierra. Y esto no tan solamente lo dice Mateo, esto lo profetizó Zacarías. Hemos leído ese texto, veámoslo otra vez, Zacarías 14. Este es un texto que por lo general se le pasa por alto, muy pocos tocan ese texto. A veces solamente aparece entre paréntesis por ahí, pero no se comenta. Veamos que esto coincide con lo dicho por el Señor aquí en Mateo 24. Fijémonos. Zacarías 14, versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para combatir, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Por eso es esa huida. Y por eso dice las que estén encintas. ¿Qué más dice? Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Y qué ocurre cuando eso suceda? Versículo 4. Y se posarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Segunda venida de Cristo. La tribulación, Dios viene a defender a su pueblo personalmente y sus pies se posan sobre el monte de los olivos. Habrá una tribulación, la gran tribulación, la tribulación escatológica que culminará, que terminará con la venida visible en gloria, con poder para reinar de Jesucristo en esta tierra. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esto ocurrirá, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Dónde leemos esto? Capítulo 7 del libro de Daniel. Vi a uno como el Hijo del Hombre que venía. ¿Y qué hizo el Hijo del Hombre? Tomó el reino y lo dio a sus súbditos. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Creo que este versículo, esos escogidos particularmente, se refiere al remanente judío, que ha de ser salvo y que ha de ser recogido. Digo esto porque esto cumple el pasaje de Deuteronomio capítulo 30. El Señor los recogerá de todas las naciones donde los ha enviado. Y digo esto porque durante ese período del reino mesiánico, el pueblo de Israel, la nación de Israel, reinará con el Señor en la tierra de la Palestina, y las otras naciones, los que sean salvos de las otras naciones, cada cual estará en su nación.
Los que sean salvos aquí en España estarán aquí, los que sean salvos en Italia vivirán allí. Dice luego que las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey en Jerusalén. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se ha puesto tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. No creo que el Señor está aquí comparando a la higuera con Israel, aunque sería una posibilidad. Yo creo que está hablando generalmente. Está diciendo sencillamente que eso le ocurre a la higuera. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que Él está cerca a las puertas. Estas señales de las cuales se hablan aquí son señales que tienen que ver con la segunda venida en gloria de Jesucristo a la tierra. No son señales del arrebatamiento de la iglesia, son señales de la segunda venida de Cristo en gloria a la tierra. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que Él está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dos posibilidades aquí, que la palabra genea, generación, se refiera a Israel como nación. Eso es posible, ese es uno de los significados de esa palabra. Yo prefiero decir que es la generación, en el sentido real de la palabra, que vea las señales estas. La generación que esté viva, que esté viviendo cuando estas cosas comiencen a ocurrir. Pero de aquel día y de aquella hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. No sabemos, nadie sabe, Dios no ha dado fechas, es erróneo decir que será, diría yo, para ser un poquito más cariñoso, es lamentable que algunos se pongan a dar fechas. Esto ha creado confusión en muchos círculos. Alguien dice, el Señor vendrá, y la gente pues muchas veces cree todo lo que oye. Cuidémonos de eso, hermanos, cuidémonos de eso. Esto ha causado confusión. En el siglo pasado, para el año 1848, habían algunos que estaban dando fechas que el Señor venía y dejaron sus empleos y se vistieron de blanco y se fueron a una montaña como fanáticos. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia, algunas veces, de modo que no sabemos ni el día ni la hora, nadie lo sabe, Dios no ha dado fecha. Los que vivimos ahora debemos de estar esperando que el Señor llame a su iglesia en cualquier momento. Debemos de estar activos, haciendo la voluntad de Dios, planeando como si fuese a ocurrir de aquí a 100 años, viviendo como si fuese a ocurrir dentro de 15 minutos. Esa es la idea que la palabra de Dios nos da. Ahora dice el Señor una nota triste que encontramos aquí. Notemos, esto habla de la sociedad que ha de existir en esta tierra cuando esto esté próximo a ocurrir. Notemos, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La sociedad en los días de Noé, una sociedad evidentemente materialista, no quiso creer el mensaje de justicia predicado por Noé por un periodo de 120 años, y solamente 8 personas, una minoría exigua, inconcebible, 8 personas en aquella arca y toda la sociedad de aquellos días perdida. Dice el Señor, así será. Lo hemos dicho varias veces desde aquí. Hermanos, escuchadme, hermanos. Esto es importante. La sociedad en la cual vivimos, no importa de qué nación, de qué país, Norteamérica, el Canadá, Europa, la China, Rusia, Suramérica, cualquier sitio del mundo. La sociedad, como sistema, está, usando una expresión, destinada al
juicio de Dios. Y a lo largo de la historia lo vemos, y aquí lo vemos, el Señor lo profetizó. La sociedad que vivirá en la tierra antes de su venida será una réplica de la sociedad que vivió en los días de Noé. Comentábamos al venir hacia acá, por ahí por uno de esos campos, hay más personas sencillamente jugando. Está bien que sean de otra religión, de otro tipo. ¿Por qué no están adorando? No están allí jugando. ¿Qué quiere el hombre hoy? Jugar, diversiones, entretenimiento, satisfacer la carne, el cuerpo, satisfacer lo físico, lo material. ¿Qué quiere el hombre hoy? Acumular más y más y más y más. Y lo triste del caso es que muchos creyentes están siendo llevados por la corriente. En lugar de adorar al Señor, el día del Señor, están por donde quieran estar. Tienen todas las excusas habidas y por haber. Han trabajado toda la semana, han hecho esto y lo otro, quieren un día de descanso. Cada cual es responsable delante de Dios. No estoy aquí para juzgar, solo menciono lo que dice la Escritura. No se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y luego tenemos este pasaje que también ha sido mal interpretado, a mi modo de ver. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Personalmente no creo que eso se refiere al arrebatamiento de la iglesia, Si eso se refiriese al arrebatamiento de la iglesia, entonces tendría que admitir que soy un post-tribulacionista, porque ya hemos hablado de la tribulación. Si hay cronología aquí en este pasaje, la tribulación ya pasó, de modo que si esto es el arrebatamiento, entonces la iglesia, tengo que decir, la iglesia pasará por la tribulación. Pero creo que esto se refiere, y hemos visto que el Señor viene a la tierra, Él ha venido, ya se nos ha descrito aquí, Él viene con poder y gloria. ¿Y qué hace el Señor? Cuando viene a la tierra encuentra mundo, gente, seres humanos, sociedad. ¿Qué hace el Señor? Separa a aquellos que durante ese periodo de tribulación han recibido su mensaje, su persona, han sido regenerados, convertidos. De aquellos de la inmensa multitud que hace lo contrario, rechaza al Señor, rechaza su mensaje. De modo que el que es tomado, no es tomado para ser arrebatado a ir con el Señor, es tomado para juicio, para ser destruido, para ser muerto. El que es dejado para que entre a reinar con el Señor. ¿Cómo, según las parábolas de Mateo 13, termina esta edad? Con ese periodo de tribulación. ¿Qué hay? Trigo y cizaña. Hay que separar el trigo de la cizaña. ¿Qué hay? Peces buenos y peces malos. Hay que separar a los peces buenos de los peces malos. ¿Qué hay? Levadura y masa. Hay que separar. ¿Qué hay? Ovejas y cabritos, y luego más adelante veremos que el Señor separa las ovejas de los cabritos. Eso es lo que vemos aquí. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. Comprended aquello. El padre de familia supiese la hora que iba a venir el ladrón, velaría y no dejaría que hora das en su casa. Por tanto también vosotros, preparados, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Y aquí el Señor habla del siervo fiel que espera a su Señor. El siervo infiel, el que es imprudente, dice en el versículo 48, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir.
Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Que este pueblo debe de vivir a la luz del hecho de que el Señor viene, a la luz de esa realidad. Bueno, capítulo 25, solamente mencionaremos algo ahí tocante a las lecciones que vemos aquí, parábolas, primeramente las parábolas de las 10 vírgenes y luego las parábolas de los talentos. Yo creo que estas dos parábolas aquí tienen que ver otra vez con la situación del pueblo, de la nación de Israel, haciendo lo que ocurrió cuando el Señor vino por primera vez. Y anunció Juan el Bautizador su mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mismo Señor anunció: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy pocos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y muchos, aquellos que se dieron cuenta, no lo aceptaron. Y solo un poquito, las 4 clases de tierra, la semilla que cayó en 4 clases de tierra. Ahora dice aquí el Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Para poder entender ese pasaje hay que entender cómo se efectuaba una boda en la Palestina. ¿Cómo se efectuaba? Cuando se firmaba el llamado contrato de desposamiento y el desposado llevaba a la novia a la casa de sus padres, entonces aquel hombre regresaba donde estaban sus amigos, los invitados, regresaba aquel hombre. Y ese es el cuadro que vemos aquí. 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 fatuas o insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Estas 5 vírgenes fatuas sabían que el esposo regresaría, pero no se prepararon. Y esa era la condición del pueblo de Israel cuando el Señor vino. Sabían que el Mesías vendría, y lo dijeron: sabemos que el Mesías ha de venir. Cuando Herodes preguntó a aquellos escribas: ¿dónde ha de nacer el Cristo?, sabían exactamente el libro, el capítulo y el versículo. Miqueas 5:2, aquí está escrito por Miqueas. Sabían exactamente dónde encontrar la profecía, pero no quisieron aceptarlo, no quisieron recibirlo. Cerraron las puertas de su corazón, usando una metáfora. Cerraron su mente, sus vidas. Aquí tenemos esas 5 vírgenes fatuas, tipifican, simbolizan ese segmento del pueblo de Israel que sabe que el Mesías ha de venir, pero no se prepara. Y las otras 5 vírgenes, las sabias, son aquellas que están preparadas para recibir al Mesías. No entiendo que esa parábola se refiere a la iglesia, puede tener aplicación para nosotros, como toda la Escritura. Toda la Escritura es theonustos, inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, aunque haya sido escrita directamente por interpretación para el pueblo de Israel, tiene aplicación a nosotros y tiene valor y es útil para nosotros, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no decimos, bueno, esto es para Israel y esto es para... No, estamos diciendo por interpretación. Esto tiene referencia por interpretación a ese pueblo, pero es aplicable y es muy importante esa aplicación, no es secundaria, es primordial, es aplicable a nosotros. También nosotros debemos estar viviendo a la luz de que un día el Señor llamará a su pueblo y no debemos de actuar como esas vírgenes fatuas. Y luego la parábola de los talentos tiene
la misma idea. Otra manera que el Señor tiene de explicar qué estaremos haciendo, en qué estaremos ocupados mientras esperamos su venida. Ahí está la parábola, podemos leerla, muy importante en el versículo 26. Mas su Señor respondió y dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Versículo 27, por lo tanto sabías, por lo tanto debías haber llevado mi dinero a los banqueros. Y el capítulo termina con un cuadro del juicio que el Señor efectuará en la tierra. Este no es el juicio final. Esto no es Apocalipsis 20 del 11 al 15. Este es el juicio que el Señor hará en la tierra antes de la implantación, antes de que comience su reino mesiánico. Habrá una regeneración del planeta Tierra. Por eso el milenio o el reino mesiánico se le llama la regeneración, palingenesia. Palín significa de nuevo, otra vez. Y la palabra genesia, engendrar, la nueva engendración o regenerar, la idea ahí, la regeneración. El Señor hará una cosa, el Señor limpiará este planeta en el cual vivimos. Como dice Isaías 35, el desierto florecerá como la rosa. Y por allá, por Murcia, donde no llueve mucho, habrá agua abundante. Y por otros sitios donde hay terrenos no fértiles, habrá mucha fertilidad. Toda la tierra habrá abundancia, dice el Señor. De modo que aquí esto se refiere a lo que el Señor hará en la tierra antes de comenzar con ese reino mesiánico, histórico, davídico, pactado, mediado. De modo que podemos ver, habrá una especie de paréntesis, por así decir, de preparación. Cristo viene, pero ya de inmediato no comienza el asunto, porque Él va a ejecutar estas cosas aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces notemos, se sentará en, palabras importantes, su trono de gloria. Algunos dicen, Cristo ya está sentado en el trono, ya está reinando ya. Bueno, otra vez las Escrituras, apelemos a las Escrituras. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, dice allí, Apocalipsis 3, 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, pasaje que acabamos de leer, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De modo que Cristo hoy está sentado con el Padre en el trono del Padre. Pero un día cuando Él venga, Él se sentará en su trono. Lo vemos. Se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Ahí es donde habrá separación. Y separarán a los unos de los otros, como se separa el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. El rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Os dais cuenta? Ese es el reino que Él anunció allá. Ese es el reino que Él predicó allá. Y que no fue establecido porque fue rechazado por su nación. Y no estoy diciendo que, ni sugiriendo que cualquiera de esas cosas fue fortuita. Todo eso había sido planeado y preparado por Dios. Y la cruz era inevitable.
Cristo tenía que morir en la cruz. Primera de Pedro 3:20 dice, Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Isaías 53 profetizó los sufrimientos del Mesías. Salmo 22 también profetiza los sufrimientos del Mesías, de modo que la cruz era inevitable. Y que no entendamos todos los actos y todos los propósitos de Dios, eso es obvio. Pero lo que Dios nos ha revelado lo entendemos, si no en todo, por lo menos en parte. Aquí está. Señor hará separación. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de comer? ¿Cuándo forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey responderá y le dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Y luego dirá a los otros, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, sed y no me disteis de beber, forastero y no me recogisteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. También responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él responderá diciendo, de cierto, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, notemos aquí, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Gran pasaje de la Escritura. Creo que estos que entran al Señor, a la vida, entran a ese reino de gloria, son aquellos que durante ese período de tribulación no fueron injustos y perseguidores del pueblo de Dios, no fueron antisemitas, anticristianos, antidios, y aquellos que son condenados al fuego eterno son aquellos que sí fueron esas cosas, fueron antisemitas y anticristianos y antidios. Hay mucho, hermanos, que no entendemos, mucho que no entendemos, mucho que tenemos que estudiar, mucho todavía que tenemos que profundizar. Pero en estas cosas y en todas las demás cosas, seamos fieles a la palabra de Dios.